Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos de nuevo en La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar que emite en Informa Radio, en mi canal YouTube y en otras redes sociales. Y estaba explicando el tema, don Fernando Platón, de lo que es la guerra de Gaza e Israel. Adelante, don Fernando, continúe su exposición. Bien, ahora nos queda un poco hablar sobre perspectivas un poco futuras, eh, donde lo que puede ser los futuros combates. Y primero, yo creo que conviene tener presente un factor nuevo que ha aparecido en las guerras y que se ha mostrado sobre todo en el conflicto ruso-ucraniano, y que es el amplio uso y la efectividad de los drones en una escala no vista hasta ahora en ninguna guerra. Ya habían hecho alguna aparición en las guerras precisamente entre Armenia y Azerbaiyán, en Libia, pero vamos, en la escala en que lo hemos visto en Rusia, Ucrania y su efectividad ha sido muy importante, y eso tiene sus consecuencias a la hora de planificar actualmente cualquier acción bélica, sobre todo porque jamás también ha demostrado ser muy efectiva en este nuevo arma tan económica. De hecho, digamos, los israelíes confiaban en gran medida dentro de su inteligencia en sistemas de inteligencia basados en torres electro-ópticas, armadas incluso con ametralladoras de 12,7 milímetros, con sistemas de escucha, de visión, para, de túneles, con placas solares para funcionamiento autónomo, con cúpulas que cerraban y protegían todos los equipos, e incluso con sistemas de defensa contra drones comerciales. Bueno, pues la casa que drones propios de esa casa que suministraba los drones, lo que hacen es interferir las frecuencias de los drones, con lo cual pueden incluso hasta capturarlos y, desde luego, además de dirigirlos. Bien, pero si se llega a alterar, digamos, los equipos de dirección de esos drones, alterándole las frecuencias, se puede llegar a evitar y sortear esos sistemas de defensa. Y eso es, al parecer, algo que ha hecho Hamas, y con sencillos drones cuadricópteros, de estos como los que se ven en los niños, pero un poco más desarrollados, pues ha, digamos, anulado todo ese sistema de torres de defensa israelí. Y lo preocupante es que hay que tener en cuenta que este sistema de defensa israelí es, al parecer, algo que se ha adquirido también para defensa de las bases aéreas españolas. Y por tanto será obligatorio, digamos, repensar o revisar esos sistemas de defensa, su eficacia, y si hace falta, digamos, mejorarlos. Igualmente, todo este sistema de actividad de defensa antidrón está teniendo sus efectos en la preparación y planificación de la ofensiva. Se ven fotos de los carros Merkava, que es un carro que destaca por ser prácticamente el carro más protegido de los actuales. Bueno, pues ahora en las fotos se le ve igual que los carros rusos. Les han puesto techo, una cúpula, digamos, de alta de rejilla, que protege contra los drones y las granadas que estos les puedan lanzar, cosa que ya están utilizando, pues eso, los rusos en Ucrania. Y ya se ven las fotos preparándose para la defensa. Claro, digamos, una operación como estas tan complejas, y que además no podría estar tan preparada en este volumen, pues obliga también una cierta planificación. También está retrasando ese tema de salida de civiles. Pero yo creo que van a entrar, pues es que políticamente tienen que hacerlo. Un ataque como este no puede quedar sin respuesta. Y además, digamos, el ejército israelí
cuenta con una adecuada experiencia en lo que es el combate urbano. Unas experiencias de combate urbano más eficaz moderno fue el desarrollado por los israelíes en el Líbano en 1982. En dicho combate se utilizó mucho, digamos, el apoyo de armas combinadas, como sería aquí el caso, digamos, conjunto, es decir, aviación, marina y tropas de tierra. En las tropas de tierra los avances se hacían combinando carros de combate, artillería que disparaba a cero, es decir, contra objetivos que veía y, y, el cañón, digamos, en posición baja, y la infantería al lado de los vehículos para evitar que estos pudieran ser atacados, porque son muy vulnerables en zonas urbanas, y con la infantería moviendo zonas a base de, digamos, prácticamente cruzar las paredes. Explosivos, entrar en cada habitación con granadas y así irse moviendo a lo largo de los edificios. Y fue, digamos, como fueron entrando en Líbano en los combates contra la OLP hasta que se produjo, si alguien recuerda, la salida de la OLP a Túnez en el año 82, en que los soldados palestinos se retiraron allí a Túnez. Y lo que se decía de los palestinos en los países limítrofes, los palestinos extremistas tienen muy mala fama en los países limítrofes. En Jordania, que tiene mucha población palestina, pero palestinos tranquilos, dispuestos a vivir pacíficamente en Jordania, pero cuando tenía allí a los guerrilleros, empezaron a crear tales problemas en el país que se dio el famoso Septiembre Negro, en que la Legión Árabe tuvo que combatir a los palestinos y echarles de Jordania. El Líbano también desestabilizaron el país y desde las guerras, digamos, contra los ataques de Israel y los conflictos entre palestinos, cristianos y musulmanes, Líbano no ha levantado cabeza. O sea, igual que hay sitios donde se han integrado y están perfectamente, otros sitios donde quieren llevar la guerra a seguirla en el país y no son bienvenidos. Desde luego, en Egipto no los quiere. Y cedo la palabra a mis compañeros. Muy rápidamente, nos queda aproximadamente 11 minutos. Agradecer las intervenciones de todos los contertulios y simplemente añadir sobre la mesa rápidamente cuestiones que quizá puedan enriquecer el debate. Está por un lado la presencia de la Fuerza UNIFIL de Naciones Unidas. En concreto creo que hay 650 soldados, la mayoría paracaidistas de la BRIPAC, que están haciendo, yo creo, una labor muy meritoria de interposición para que no se abra un segundo frente en la frontera norte de Israel con el sur del Líbano. El otro día cayó un misil, parece de origen israelí, como el que fue en el 2015 que mató al cabo Soria, ¿se acuerdan? Es decir, ahora mismo están en un lugar de fuego cruzado y parece que, por lo que he leído recientemente en YouTube, los vehículos blindados han sido armados con metralletas pesadas al objeto de ir al nivel de la tensión que se está generando. Por lo tanto, manifestar nuestro apoyo a esa fuerza de interposición, ya más que comando un general, una fuerza de interposición con en total creo que 11.000 soldados. Hay 1.100 italianos, hay indios, hay nepalíes, o sea, digamos, y la verdad hacen una labor yo creo que en estos 10 días de tensión bastante meritoria, porque no, si no ya se hubiera liado en el Líbano y ya hubiera escalado esto a otras naciones de alrededor. En cuanto a la entrada en Gaza, yo la verdad es que por lo que veo puede ser una ratonera para los soldados israelíes. Por la experiencia de la guerra de Ucrania, por ejemplo, en Bakhmut, el ejército ruso lo que hacía era destrozar las ciudades con artillería, pero no entraba porque se podían convertir como en la Segunda Guerra Mundial un Stalingrado,
y un grave perjuicio para el ejército atacante, de ser sitiador a ser sitiado. Entonces yo, digamos, estas moratorias de la entrada de Israel las interpreto de esa manera, ¿no? También ha señalado don Fernando Plano el tema de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Es que los primeros que bombardean las ciudades son los aliados. Hay que recordar, como bien se ha dicho, las escabechinas en Dresde, en Hannover, en la misma ciudad de Roma. La bombardearon los ingleses y mataron a 3.000 personas, entre ellos cientos de niños. Esas imágenes que estamos viendo en Gaza ya los vimos nosotros en el año, bueno, nuestros antepasados, sobre todo los italianos y los romanos, en el año 43. Fueron los ingleses los que echaron cientos de toneladas de bombas sobre la ciudad sagrada de Roma, ¿eh? Y se fumaron un puro desde entonces. Y luego, ¿qué vamos a decir de otros bombardeos de Hiroshima y Nagasaki? Por lo tanto, los aliados y sobre todo los angloamericanos son expertos en atacar las ciudades en retaguardia, ¿no? Por otro lado, me gustaría señalar que parece que la moral israelí está bastante tocada, no solamente por las imágenes verdaderamente dantescas, como bien ha señalado nuestro teniente general, acciones verdaderamente, yo creo que ultraterroristas, ¿no? Son imágenes de llevarse rehenes. Y eso ha tocado mucho a la moral. Dicen que no están como en el año 73, están tocados y porque realmente se les ha mostrado como muy vulnerables. Y luego la imagen de 200 rehenes, eso lógicamente es mucha presión en retaguardia. Ahí tienen los terroristas de Hamas un arma indudable, ¿no? El tema de la decisión de desalojo de Gaza, pues lógicamente está generando un verdadero desastre humanitario, porque, porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Hay hospitales, hay colegios, hay personas muy vulnerables. Y por otra parte también poner sobre la mesa que parece que se está trasladando una unidad de combate de la OTAN, donde está inmersa o impotrada la fragata Méndez Núñez. Nos hace recordar el año 91, la primera guerra de Irak, con esa famosa fragata, ¿no? Que generó tanta discordia, ¿no? Y lo que yo no sé hasta qué punto la OTAN se puede implicar en un asunto como es el de Israel, cuando Israel no es de la OTAN, y conviene resaltarlo, no es de la OTAN. Entonces, bueno, parece que la OTAN, si realmente es así, que yo creo que Estados Unidos sí que va a desplegar todo su potencial armamentístico para proteger a Israel, pero claro, no puede obligar a sus aliados de la OTAN a participar, bajo mi punto de vista, en un operativo de esta naturaleza con tanto nivel de escalada, porque no olvidemos las piezas mayores. Aquí los peones, lo queramos o no, son Israel y Gaza, pero las reinas, las torres, los alfiles los pone Estados Unidos, pero por el otro lado los pone China y los pone Rusia, que están apoyando abiertamente no a los terroristas de Hamas, pero sí a las, entienden ellos, las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino. Entonces, ¿qué pinta España como un peón en ese marco de máxima confrontación? Simplemente por eso en la mesa la política del generalísimo Franco al respecto de esos conflictos previos. La guerra de Yom Kippur siempre fue la neutralidad, ¿eh? Y no nos casábamos con nadie. Y ya entonces teníamos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Pero ahora ya parece que nuestras bases de Rota y sobre todo Rota y de Gibraltar empezarán a haber mucho movimiento de bélico, sin conocimiento del pueblo español, porque llama mucho la atención que haya ministras que se posicionan, vamos a decir, abiertamente en contra de la guerra y en contra de Israel, y por otro lado estamos enviando una fragata de guerra a ese conflicto. Es verdaderamente delirante el desconocimiento del pueblo español. Dicho lo cual, cedo la palabra. Mi teniente general, si quiere. Tres comentarios a lo que habéis dicho que tienen el mismo valor que lo que habéis hablado vosotros. Lo que decía don Fernando sobre los drones, los sistemas antidrón, los drones antisistemas y demás, estamos en el clásico del escudo y la lanza. O sea, en la época del siglo XXI, tecnológicamente, pues igual. Cuando al arco se le opone el escudo, entonces al escudo que paraba la flecha del arco se le enfrenta la ballesta y así sucesivamente, las corazas, lo otro. Eso es un arte permanente del espíritu bélico que prima en la humanidad. Eso por un lado. Después la comparación con otras guerras, esta guerra es distinta a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial que conocemos. Aquellos bombardeos, una barbaridad, el de Londres al de Dresden o el de Hiroshima, ya el colmo de los colmos. Pero vamos,
era una guerra distinta a la que estamos observando que está ocurriendo ahora allí. Después, cuando hay que recordar también, efectivamente, cuando Israel entró en el Líbano y armó la que armó, ganó aquello con sus métodos y demás, tuvo que salir del Líbano también por críticas de la opinión general internacional de que se habían pasado con ciertas acciones. Era eso, no es el ojo por ojo, diente por diente, son dos mentalidades enfrentadas y cada una tiene que imponer su voluntad a la otra. Y cuando la opinión pública en Occidente vemos cómo se posicionan unos y otros y cómo está la corriente sociopolítica en Occidente, pues vemos que hay muchas partes, incluso del mismo gobierno, que apuntan o se apuntan a un lado en lugar del otro. Y como queda poco tiempo, ahí dejo el tema. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra al general Fontella. Adelante, mi general, por favor. No, insistí en lo que hemos dicho antes. Yo veo difícil que Israel se meta en una guerra urbana dentro de Gaza. A pesar de lo que le pasó en el Perú, que también tuvo que salir después por, con la rabo entre las patas. Hay que tener en cuenta que la guerrilla urbana ya no existe. Toda la guerrilla que existe es urbana. Y como dijo Mao, la población es a la guerrilla lo que el agua al pez. Luego, ese es uno de los motivos por los que los palestinos no podrán dejar que se haga la población, porque ellos se combatirán dentro de la población como escudo humano. Más claro, agua, vamos. Ahí queda dicho. Mi general, Y, don Fernando Platón, adelante. sí, dentro de esa carrera, la famosa carrera de la lanza y el escudo, una particularidad que tienen los drones es un tema de precio. Es decir, los drones son muy baratos y, digamos, aunque haya que usar 10 o 20 drones para cargarse un tanque, el problema es que cuestan 20 o 50 veces menos que el precio del tanque. Siempre la fecha ha sido más barata que la coraza y el Mesín más barato que el carro. Eso está Sí, dentro sí, de pero, siempre. ¿Eh? pero baja Siempre es muchísimo más el barato precio. la ofensiva que la defensiva. Sí, es más barato la flecha que la coraza. Siempre ha sido así. Ya inventarán algo contra los drones, no os preocupéis. Sí, no, claro. Es Ciertamente, un, además, el tema de los dones parece que ha sido decisivo también en la en la guerra de Azerbaiyán contra la provincia autónoma de Armenia. Es lo que ha marcado la diferencia también. O sea, vamos a... los, uno de los países más activos en el tema de drones es Turquía, y Turquía es quien se los suministra a los azeríes. De hecho, Turquía tiene un barco gemelo del, del Juan Carlos I, en el cual iba a poner el F-35, pero el F-35 se lo vetaron los americanos y lo que están utilizando ahora en ese barco son drones muy grandes, de gran autonomía, y es lo que están utilizando hoy en el barco. Digamos, también fueron muy usados en Libia los drones turcos. Es el último grito. Y entonces, pues eso que está puesto de moda para el combate. Pero ya aparecerá otra contraarma que anule la eficacia de los drones. Más caro o más barato, no lo sé. Por cierto, con respecto al F-35, hay que mencionar el fracaso que han manifestado en las pruebas que han hecho el ejército australiano, porque es que por lo visto su carácter ultrasónico es por poco tiempo, su tanque de combustible es muy reducido, su software de actualización es carísimo y no está capacitado para un ataque hacia China, que es el enemigo potencial
de Australia. Esto se lo han planteado a las autoridades armamentísticas estadounidenses y la respuesta ha sido que no pasa nada, que el F-35 que reposte en el aire. Es decir, va a hacer un ataque, digamos, sorpresa, veloz a los chinos y van a tener que tener naves nodrizas esperando porque se trata de un avión hipercaro y que no tiene prácticamente autonomía. Es un avión que es un fraude. O sea, Turquía ha hecho muy bien, lógicamente, en adaptar ese buque a los drones, porque el F-35, aparte de ser una estafa, encima los estadounidenses no te dejan utilizarlo, ¿no? Tiene un problema importante de autonomía el F-35. Eso es cierto. Hombre, es muy eficaz como furtivo y como, digamos, capacidad hipersónico, pero el gasto de combustible y con relación a los depósitos es muy fuerte y la autonomía es pequeña. Y no te digo ya nada los de aterrizaje y despegue vertical. Wow. Muy bien, pues hay que Ya, ha dicho eso. Nos quedan para una última conclusión, caballeros. Mi teniente general, 20 segundos, por favor. 20 segundos. No olvidemos que la industria armamentística está para forrarse y tiene que sacar un sistema de armas cada poco tiempo para cambiar las que ha vendido eh, unos años antes. O sea que en eso nunca se acabará. Buena reflexión, mi teniente general. Mi general Fontela, adelante, por favor. No, nada, nada, todo Ok. dicho. Adelante, don Fernando. Bueno, se han cumplido 600 días de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha pasado desapercibido con todas estas la fecha. Creo que vamos a tener otra guerra larga, pero no creo que tanto. En relación, efectivamente, a lo que ha dicho el teniente general, de que la industria armamentística no para de funcionar, mencionar que en la guerra de Ucrania ha servido para que los países de la OTAN vacíen sus arsenales de viejas armas, armas obsoletas e incluso, yo no sé, al final nos vamos a quedar sin munición y esta es una realidad que ha sido reflejada en distintos informes cómo los ejércitos de la OTAN se están quedando sin munición. Pero bueno, y otro aspecto que ya con esto acabo, que tenemos que tener claro, es la consecuencia económica. Los incrementos de los precios del petróleo, de los combustibles. Recordemos lo que fue la crisis del petróleo del año 73 y cómo golpeó sobre todo a Europa, Occidente, y cómo España evitó eso porque la base de su política internacional en ese conflicto era y fue la neutralidad. Nada más. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes. Como ven, un debate. No sé si el teniente general quería aportar algo, mi teniente general. No, que todo esto es llegando al final último, no tendrás nada y serás feliz. Exacto, exacto. Ahí estamos. En Occidente, que hoy ha salido publicado en prensa, ya una cuarta parte de españoles, el 25%, vive bajo el umbral de la pobreza. Desde 2008 se ha multiplicado por 2 la pobreza en España. Pero bueno, no tendremos nada, pero como bien ha dicho el teniente Y serán general. felices. Mejor ¿Perdone? para ellos, serán felices. Serán felices. Hay que conseguir que las industrias armamentísticas sean felices. Pues en eso estamos, queridos oyentes. Muchísimas gracias a toda esta magnífica mesa y un saludo muy cordial a todos los oyentes de La Pica en Flandes. Muy buenas tardes.